Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que son fieles a esta conversación, el podcast de la Parroquia de la Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida, a cargo de nuestro párroco, el Padre Wilson Botero, a quien presentamos un saludo muy especial por acompañarnos y guiarnos siempre en estos espacios de sabiduría, de formación espiritual y personal. Padre, un saludo muy especial. ¿Cómo estás? Un saludo, Sammy. Muchas gracias. Muy bien. Saludamos también a todas las personas que a esta hora se unen a nuestro programa, a nuestra conversación. Y seguimos avanzando en el tiempo de Cuaresma. En este tiempo, la Iglesia nos invita a caminar por el desierto, por las distintas circunstancias de la vida, para purificar nuestras intenciones, para reconocer con humildad nuestra condición de pecadores y realizar ese camino entonces de conversión al que siempre estamos llamados. Hoy vamos a hablar, Sammy, de una de las parábolas de Jesús. Seguramente es la más extensa de todas, donde Jesús desarrolla con más detalle las escenas, los personajes. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Así se conoce popularmente. Otros dicen, tal vez sería más adecuado definirla como la parábola del Padre Misericordioso, Sí. porque Él es, en última instancia, el protagonista de esta historia. Y en este contexto de Cuaresma, vamos a tratar de detenernos en algunos detalles de esta hermosa parábola. Qué bien, Padre. Me encanta esto porque realmente nos va a ayudar a reflexionar un poco más en algo que me encanta que usted acabó de pronunciar, y es el purificar las intenciones. Creo que de ahí parte, obviamente, el cambio en la actitud, porque una cosa es lo que yo quiera hacer, otra cosa lo que yo haga. Entonces, en el momento en que yo purifique esa intención, pues obviamente va a ser más fácil llevarlo a la acción. Así que esa parte me parece clave en el desarrollo de esta conversación. Por eso hemos querido llamar en nuestro programa del día de hoy el regreso a la casa del Padre. Ese regreso que pues obviamente se da motivado por el Hijo, pero porque sabe que hay un Padre misericordioso que lo va a acoger. Si no, yo creo que esa motivación nunca hubiera llegado. Así que, Padre, estamos disponibles para aprender muchísimo y reflexionar con usted en esta conversación de fe y vida. Sammy, entonces tratemos de hacer un recuento breve de la parábola. Es un texto extenso, lleno de detalles, y ojalá que podamos leerla nuevamente. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, allí donde están las parábolas de la misericordia, junto a la moneda perdida y la oveja perdida, todos con más o menos el mismo mensaje de la alegría de Dios por un pecador que se convierte. En el caso de esta parábola, se cuenta Jesús que un padre tiene dos hijos. Es el menor quien le pide la parte de la herencia que le corresponde. El padre le concede esto y el hijo muy pronto se marcha, se va a un país lejano, y nos dice el Evangelio que derrocha todos sus bienes. No entra en detalles, simplemente malgastó esa fortuna. Luego llega un tiempo de escasez, él no tiene ya dinero, empieza incluso a pasar hambre y se ve obligado a cuidar cerdos. Ese es el trabajo que le ofrecen, y es allí cuando incluso desea alimentarse de lo que comen los cerdos. Una descripción de la situación a la que llegó. Nosotros diríamos hoy, tocó fondo. Y es allí, en el fondo, cuando ve las consecuencias de su decisión, cuando recapacita. Y esa palabra es muy importante.
él recapacita, piensa en su padre, en la casa y cómo muchos jornaleros, muchos sirvientes en la casa de su padre están mejor que él. Y dice, mientras yo estoy aquí muriendo de hambre, toma la decisión de regresar y prepara como un discurso. Prepara qué le va a decir al papá cuando vuelva. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus servidores. Y se pone en camino. Luego continúa esta escena tan bella que es el reencuentro. Cuando todavía el hijo está lejos, el padre lo ve y no espera que llegue, sino que corre a su encuentro. El hijo empieza a recitar esas palabras que había preparado y el padre no lo deja terminar. No hay ningún regaño, no hay ningún reproche. Lo abraza, lo cubre de besos, pide que le pongan su vestido, las sandalias, un anillo y ordena que se prepare una fiesta para celebrar este acontecimiento. Luego viene la otra escena donde aparece el hijo mayor, el que había permanecido en la casa, que cuando siente la música pregunta qué es lo que sucede. Le dicen que es su hermano que ha regresado. Y él no entra, sino que se llena de indignación, se siente ofendido. Incluso luego le hace un reclamo a su padre cuando él sale a invitarlo para que entre a la fiesta y comparta esa alegría. Le reclama y le dice, ¿cómo es posible que haga una fiesta por ese hijo que derrochó la fortuna y ahora regresa? Incluso hay un detalle significativo. Él habla de ese hijo tuyo. No lo llama hermano, sino ese hijo tuyo. Y el padre le tiene que recordar su condición de hijo. Le dice, hijo, recuerda que todo lo mío es tuyo. Porque el hijo mayor le había reclamado que no había desobedecido ni una de sus órdenes. Es decir, se sentía como un esclavo estando en la casa. No se sentía hijo, se sentía como un esclavo. Y entonces el padre le recuerda eso. Hijo, todo lo mío es tuyo. El hijo mayor quería un cabrito para celebrar con sus amigos y el padre le dice, es que todo lo que hay aquí es tuyo. Cuando somos conscientes de esa dignidad de hijos de Dios, no vamos a tener esos pensamientos mezquinos de querer algo que es solo para mí, para mi grupito, sino que yo me siento digno de participar de todas las riquezas del Creador. La parábola termina abierta. No se nos dice qué sucede, cómo concluye. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta o no. Y es un recurso literario muy bello porque nos hace parte entonces de esta historia. La historia continúa porque todos de algún modo somos el hijo menor que se ha marchado de la casa, que se ha perdido por distintos caminos. A veces somos también el hijo mayor que nos creemos buenos y tal vez no lo somos. Y estamos llamados a ser como el Padre. Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, hay muchos detalles para profundizar. A lo mejor conversamos aquí sobre algunos que podamos resaltar para compartir con nuestros oyentes porque es una parábola muy rica y de la que podemos sacar muchos mensajes para nuestra vida. Bueno, padre, pero también obviamente podemos invitar a las personas que nos están escuchando a que, por ejemplo, hagan una conversación en torno a este evangelio de San Lucas, a esta parábola del hijo pródigo en su casa. A veces hablamos de tantas cosas, a veces hablamos de política, de fútbol, de cómo está de cara la vida, de un montón de cosas. Pues también qué rico que en algún momento de las conversaciones que tenemos en nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos, porque pues ahora en otros círculos que digamos no sería adecuado, o sea, siempre es adecuado, pero de pronto, ¿cierto? Se saldría como un poquito de contexto, pero donde podamos hacerlo, qué rico reflexionar sobre esta parábola y sobre lo que nos invita. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención en esta primera parte que usted estaba diciendo, esa confianza plena en el amor del Padre, porque si bien el Hijo toma la decisión, pues solamente lo hace porque Él está seguro de que el Padre lo va a recibir y lo va a perdonar. Si Él no hubiera estado seguro de eso, no regresa. Entonces también es como esa invitación a que nosotros siempre estemos seguros, no de que Dios es un Dios alcahueta, entonces hagamos lo que sea porque igual, no importa, Dios me perdona, no,
sino pues no abusar tampoco, ¿cierto? De esa misericordia, pero sí siempre confiar en que Dios nos entiende, que Dios nos perdona y que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Así que, Padre, continuemos en esta reflexión. Bueno, en esa primera escena, cuando el hijo le pide al padre la herencia, eso ya nos dice mucho. Lo normal es que los hijos hereden los bienes del padre Claro, a la muerte. cuando el padre muere. Ah. Entonces, algunos han interpretado esto como casi que un deseo de que el padre ya no esté. A mí no me interesa el amor del padre, se corta el vínculo, por eso se va a otro lugar lejano. Lo que le interesa son los bienes. San Agustín comenta que el pecado es eso. Todo pecado, de alguna manera, es encantarse tanto con las criaturas al punto de olvidar al Creador. Estamos tan embelesados mirando y encantados con la belleza de las criaturas que le damos la espalda al que es la fuente de toda la creación. Entonces, esto le pasó a este hijo menor. Cortó el vínculo con el padre para quedarse con los bienes. Y muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad también. No quiero una religión, que en el fondo es eso, es como un vínculo que nos une a Dios, al Creador, al Padre. Yo quiero ser independiente, yo quiero seguir mis planes, mis proyectos, pero quiero quedarme con los bienes que provienen del Creador. Luego está la actitud del Padre. Alguien diría, ¿por qué el Padre hizo esto? ¿Por qué le dio los bienes? ¿Por qué no lo detuvo? Ahí está la forma de obrar de Dios con nosotros, que respeta la libertad. La libertad es un don maravilloso que muchas veces usamos mal. Y este es un ejemplo clarísimo. Seguro el padre sabía lo que iba a suceder con este hijo que se marchaba. No iba a estar bien, iba a sufrir. Y así lo experimentó. Entonces Dios respeta la libertad, pero luego, cuando aparece la última escena, vemos a ese padre que aún respetando la libertad, da también su gracia. Y por eso significativo el hecho de que no espera a que el hijo llegue hasta la casa, sino que él corre a su encuentro. Ahí está ese diálogo constante entre la libertad del ser humano y la gracia de Dios. Padre, en esa parábola del hijo pródigo, identificando también pues como al hijo mayor, al hijo menor, al padre, podemos identificar también, pues porque se me viene a la mente, y ahorita antes de iniciar se lo decía, el cuadro de Rembrandt a mí me parece demasiado significativo porque incluso él habla de los que están viendo, como creo que los llama los mirones o algo así en la descripción que hacen del cuadro. ¿Cómo podemos interpretar ahí ese personaje? O sea, ese personaje en la parábola son quiénes, porque realmente ahí mencionan pues los que llaman a la fiesta y dice a los empleados vayan y hagan. ¿Quiénes ahí? ¿Quiénes son ellos? Es decir, el Evangelio habla de unos sirvientes a los que el Padre les pide que preparen la fiesta. No se entra en más detalles. Sabemos que la fiesta se realizó Sí. porque se habla de la música y el baile y luego el padre sale para tratar de convencer al hijo mayor de que entre a la fiesta. Aquel del que sí tenemos claridad sobre sus actitudes es del hijo mayor, Sí. que fue el que no quiso entrar, se sintió engañado, defraudado. Y aquí podríamos hacer un paralelo con otra de las parábolas de Jesús, la de aquellos que él llama, el dueño de la viña llama a trabajar a distintas horas del día. Entonces, ellos también se indignan Sí. por la bondad de aquel señor que les estaba ofreciendo lo mismo a todos. Incluso él les dice, yo no te estoy engañando, te estoy dando en lo que habíamos acordado. El pago te lo voy a dar. Pero ellos sienten que merecían más porque habían, dicen ellos, habían soportado
el peso de todo el día, el sol, el trabajo. Es similar la actitud de este hijo mayor que dice, yo siempre he obedecido tus órdenes, yo he estado aquí, y tú como que no reconoces eso. Entonces, en el fondo, por eso la parábola se presta para muchas interpretaciones, dependiendo el punto de vista, porque también nosotros podemos tener esa actitud del hijo mayor, que creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Hay personas que hablan como en ese sentido, o sea, cuando yo oro, entonces Dios debe estar muy contento conmigo porque yo le oro y porque yo soy muy bueno. Nada de eso. O sea, todo es gracia de Dios y yo lo que hago y lo que vivo es una expresión de ese amor también que siento. No puede ser como esa fe de los esclavos, que simplemente cumplen unos mandamientos. La nuestra es una fe de los hijos. Somos hijos de Dios. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, así como en la oración que Él nos dejó, nos indicó que lo hiciéramos de este modo. Por eso, reconocer, Sammy, lo que tú decías, ese Dios que es Padre, que nos ama, que nos perdona a pesar de todo, es lo que nos debe llevar también a la conversión permanente. Y que independiente de lo que piensen los otros, pues siempre la conversión tiene que nacer es de mi interior, de lo que yo sienta, de mi experiencia personal con Dios y de tomar esa decisión de volver. Creo que hemos hecho, Padre, casi que una partecita de lo que contiene la lección divina en esta primera parte de reflexión del texto, pero tenemos que seguir avanzando porque si no aquí podríamos quedarnos hablando de otro montón de figuras y de cosas muy bonitas que salen en el texto, pero pues tenemos una sesión que es palabras que iluminan. Entonces, ¿cuáles van a ser estas palabras relacionadas con esta bella parábola del hijo pródigo? Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. El Papa Benedicto XVI, en una homilía comentando este texto del Evangelio en un centro penitenciario para menores, les dirigía un mensaje muy bello, pero que se aplica a todos nosotros y tiene mucha actualidad. Dice lo siguiente: el Evangelio nos ayuda a comprender quién es verdaderamente Dios. Es el Padre misericordioso, que en Jesús nos ama sin medida. Los errores que cometemos, aunque sean grandes, no menoscaban la fidelidad de su amor. En el sacramento de la confesión, podemos recomenzar siempre de nuevo con la vida. Él nos acoge, nos devuelve la dignidad de hijos suyos. Por tanto, redescubramos este sacramento del perdón que hace brotar la alegría en un corazón que renace a la vida verdadera. Un mensaje muy directo, muy claro, donde el Papa nos invita a reconocer la misericordia de Dios, que no se cansa de perdonar, que es ese Padre misericordioso que acoge a sus hijos a pesar de todo. Y dice el Papa, a pesar de los errores que cometemos, aunque sean graves, eso no limita el amor de Dios. Dios nos sigue amando, nos perdona, y ese amor es el que nos puede transformar, que nos puede cambiar la vida. Claro que sí. Y dice muy bonito, retomó ahí, Padre, el perdón hace brotar la alegría de la que habla el Evangelio, que es la alegría de los hijos de Dios. Yo pienso que si no sabemos y confiamos en ese Padre misericordioso, ahí sí, como decía Don Bosco, tristeza y melancolía, lejos de la casa mía, porque realmente pues si estamos confiados en esa misericordia del perdón de Dios, no importa lo que hayamos hecho o las veces que tengamos que arrepentirnos y regresar a la casa del Padre, pues Él va a estar dispuesto obviamente a recibirnos. Y yo creo que a veces nos damos demasiado duro y somos inmisericordes con nosotros mismos. A veces yo creo que es más fácil inclusive uno abrirse a comprender al otro, a entender al otro, a perdonar al otro, pero a veces con nosotros somos muy duros. Entonces también creo que la invitación está en las dos líneas, no solamente a perdonar y a saber que el Padre nos perdona, sino también a perdonarnos a nosotros mismos por las diferentes
situaciones que pasan en la vida, porque ahí, como lo decías muy hermoso, el perdón hace brotar la alegría. Entonces ahí tenemos las palabras que iluminan, por si lo queremos retomar, para que lo busquemos y reflexionemos sobre ellas. Pero también tenemos, Padre, entonces, el recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, vamos a aprovechar entonces, hagamos 2 recomendaciones. Ah, 2 y todo. Sí, una puede ser el cuadro, esa obra de arte que mencionabas, El hijo pródigo Es muy linda. de Rembrandt. Sí, De Rembrandt está llena de detalles. muchísimos. Seguramente conviene buscar un apoyo para interpretar esos detalles, porque a lo mejor nosotros vemos una imagen, una escena, pero hay explicaciones muy bellas a partir de ese cuadro, de esa obra de arte. Entonces la pueden buscar, seguramente en internet se encuentra, pero les recomiendo que busquen también una explicación que los acompañe para interpretar de una mejor forma esta obra de arte. Inclusive, Padre, ahí podemos ayudarnos un poquito, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Hay explicaciones muy interesantes. Obviamente, pues hay que hacerle su filtro, ¿cierto? Porque a veces hay cositas que salen un poquito, pero son muy interesantes las explicaciones que dan ahí también. Muy bien, y seguimos con el arte, que nos ayuda también a profundizar en estos mensajes, a asimilarlos mejor. Hay una canción muy bella, bueno, hay muchas, pero en este caso les recomiendo esta canción que se llama El hijo pródigo, del padre Edgar Larrea. Para que Sí. la busquen, hace un recuento de toda esta escena del Evangelio, acompañada obviamente con la música que nos ayuda también a meditar y a profundizar. Entonces, ahí están esos 2 recomendados para que sigamos entonces tratando de descubrir ese mensaje tan profundo que hay en el Evangelio. Bueno, es una línea bastante cultural, Padre, la que está dejando para esta semana un cuadro y una canción muy interesante, porque también es una forma muy bonita de hacer pedagogía desde el Evangelio. Yo creo que el arte y la cultura realmente recogen incluso detalles que a veces se le pueden pasar a uno en una lectura, digamos, rápida, porque a veces hacemos una lectura rápida también, pero el visualizarlo y el escuchar también esta canción, que es muy hermosa, la que usted nos está proponiendo, la canción del hijo pródigo, pues antes nos va a ayudar a profundizar también muchísimo en el texto. Cami, y es que la fe es la que ha permitido crear las obras de arte más grandes que podemos imaginar a lo largo de la historia. Si tomamos, no sé, un catálogo de las mayores obras de arte en la música, en la pintura, en la arquitectura, con toda seguridad, en la escultura, con toda seguridad, la mayoría de ellas han sido inspiradas por la fe. Sí, la mayoría son religiosas. El arte religioso y también, Padre, el no sé si bien llamado o mal llamado, no sé, ya usted me corregirá, turismo religioso, cada vez cobra también más fuerza entre las personas, porque realmente guardan una riqueza no solamente religiosa, sino también cultural muy bonita. Entonces, ahí obviamente lo tendremos en cuenta en estos recomendados tan espectaculares que nos hace el Padre para el día de hoy. Y ay, Padre, es que ya se nos va a terminar el tiempo. Vamos entonces con nuestro compromiso para esta semana. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso va a ser muy concreto: acudir al sacramento de la reconciliación. Ya lo decía el Papa Benedicto en ese fragmento que hemos leído. Allí es donde se actualiza esa escena del Evangelio, que muchas veces dejamos la misericordia de Dios así como en abstracto, Dios que nos ama, que nos acepta, que nos perdona, pero la forma concreta que Él nos ha dejado en la Iglesia Católica es el sacramento de la reconciliación. Entonces el compromiso será hacer un buen examen de conciencia, reconocer con humildad nuestros pecados, como lo hizo
el hijo pródigo que recapacitó y tomó esa decisión, voy a volver a la casa de mi padre, y se puso en camino. Cada vez que nosotros acudimos a la confesión se repite esa escena. Es un pecador que reconoce su condición, que con humildad se acerca para expresar su pecado, pero sobre todo para experimentar la misericordia y el amor del Padre. Y que realmente, Padre, en eso tengamos un propósito de cambio, pero sin desanimarnos, porque generalmente pues a uno también le pasa y uno escucha que dice, ay, pero es que qué pereza, una cosa, siempre lo mismo. Pues bendito sea el Señor, vamos y otra vez de lo mismo, porque pues somos frágiles y ¿qué hacemos? Pero por lo menos estamos en ese proceso, en ese camino, hay una voluntad, hay un deseo de la idea inicial de purificar esas intenciones, y pues yo creo que Dios mira es la intención del corazón, obviamente las acciones también, pero yo pienso que Dios se concentra es en eso, en el deseo que tenemos obviamente de cambiar y agradarle. Por supuesto, y yo insisto mucho en la importancia de un buen examen de conciencia, que a veces nos pasa que El checklist, Padre, entonces. sí, llega un penitente, pero uno sabe cuando la persona ha hecho un buen examen de conciencia, porque ahí está la clave. ¿Qué es una buena confesión? Hay personas que piensan que una buena confesión es una confesión larga. Oír hablar del otro, es que mi marido, Claro. mis hijos, es que en el trabajo, entonces no hablamos de nosotros y no de los otros. Se culpa a todo el mundo y buscamos siempre excusas. No, una buena confesión empieza por un buen examen de conciencia. Yo reconozco con humildad estas situaciones sin explicar mucho, sin entrar en detalles, porque a veces ahí nos terminamos justificando. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué cometí esto? No, eso sería más un acompañamiento espiritual que también se puede hacer. Pero la confesión por su naturaleza es breve. Y más en este tiempo, muchas personas se acercan, buscan la confesión. Nosotros no nos cansamos de insistir, no lo dejen para el miércoles santo por la noche, Sí. porque hay unas filas interminables y a veces las personas llegan con la intención de que el Padre les dedique un buen tiempo, pero los que están haciendo fila también pues están esperando y no se puede. Entonces, hagámoslo con tiempo, partamos desde el buen examen de conciencia del que hemos hablado, humildad para reconocer nuestra debilidad, pero para reconocer también lo que nos dice la misma palabra de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por este rato de conversación, realmente de fe y de vida, que nos ayuda en todo nuestro crecimiento espiritual y personal, y pues su bendición para nuestra semana. Gracias, Sammy, por la compañía, por esta conversación tan agradable, y a todas las personas que se unen también para escuchar estos temas y para reflexionar y llevar a cabo también esas tareitas que les dejamos, buscar los recomendados, tratar de hacer muy concreto también el mensaje que les hemos dejado. Así es, y muy rica la aromática. Gracias. Muy bien, con gusto, Sam. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.